Hoy preparé un pan de queso a la cacerola que está buenísimo para chuparse los dedos y aparte facilísimo. Quédense a ver la receta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Pues ya no hay que hablar tanto y vámonos por los ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video van a encontrar la lista para preparar este delicioso pan de queso. Pues ahora sí, manos a la obra. Cuando preparen este pan se van a dar cuenta qué fácil es prepararlo, que ya no van a querer ni ir a comprarlo. Esta avena yo la molí, es avena regular, también la pueden comprar ya molida, pero si no tienen, miren, rápidamente en la licuadora la pueden licuar y queda así hecha polvito. Vamos a agregar la avena, vamos a agregarle el polvo para hornear, vamos a agregar una pizca de sal molida y vamos a ir mezclando. Esta cantidad que yo estoy aquí preparando es nada más como para un pan, lo vamos a hacer en la estufa, no vamos a prender el horno, más práctico y está muy rápido, es como si hicieran un hot cake gigante. Bueno, ya que revolvimos bien la avena con la sal y el polvo para hornear, vamos a agregarle aquí el huevo y seguimos mezclando hasta que se integren bien. Vean cómo va quedando esta masita. Ahora vamos a agregarle esta agua que tenemos por aquí. No agregué toda, quiero ver cómo va quedando, no quiero que quede tan aguada la masa, entonces le vamos a ir calculando. Aquí voy a agregar el queso, yo tengo queso manchego y vamos a integrarlo. Sí, vamos a necesitar este otro poquito de agua, se lo agregamos y con eso va a ser suficiente. Ya que tenemos lista nuestra masa, vamos a poner en un sartén, lo vamos a engrasar con el trocito de mantequilla que les tenía ahí de muestra. Se pueden ayudar con el papel de la mantequilla para untarlo y no se llenen los dedos de tanta grasa. Le vamos a poner en el fondo y en las orillas. Con eso es suficiente. Ahora lo que vamos a hacer es llevarla a la estufa pero primero vamos a vaciarlo. Hagan de cuenta que es un pastel. No necesita estar caliente el sartén para que lo agreguen. Entonces lo vamos a vaciar aquí. Toda la cantidad de masa que tenemos. Y lo vamos a extender. Por eso les comentaba que era como un hot cake, pero grande. Aquí en esta cazuela ya está la harina que preparamos de avena. La puse a fuego bajo, queda delgado, queda ligero y también les puedo recomendar que si gustan ponerle algún sabor, le pueden agregar a lo mejor albahaca seca, un poquito de orégano, pedacitos de chipotle y les va a quedar buenísimo como para hacerse, ¿qué tal en la noche? Un pan de queso con jamón y jitomate, lechuga, les va a quedar delicioso. Este pan de queso lo vamos a dejar así a fuego bajo hasta que empiece a hacer burbujas, igual que como cuando estamos haciendo hot cakes, que se empiezan a hacer burbujitas y vamos viendo que se pueda voltear y en ese momento le damos vuelta. Vean qué bonito se ve el pan de queso, ahí se ven las burbujitas y vean, se despega fácilmente. Lo vamos a voltear y vean esto. El pan de queso ya está listo. Vean qué bonito quedó. Por el otro lado, miren. ¿Se fijaron cuando les enseñé las burbujitas? Eso quiere decir que ya se puede voltear. Y además las orillitas se empiezan a ver como un poco más doradas. Es cuando lo tenemos que voltear. Y ahora sí lo podemos retirar y lo podemos disfrutar. ¿Qué tal les pareció el pan de queso a la cacerola? Se ve riquísimo y está delicioso.
Yo lo hice en una cazuela un poco amplia. Si lo hacen en una más chica les va a quedar más grueso, pero el sabor está increíble. Ojalá que lo preparen y me comentan a ver si les gustó. Y pues quiero recordarles que se suscriban a mi canal El Sazón de Silvia, que lo compartan con sus amigos y deditos arriba. Nos vemos en la próxima receta y como ya saben, yo me quedo disfrutando mis platillos. Vean. Esto está delicioso. Los ingredientes que necesitamos es media taza de avena molida, 50 gramos de queso manchego o parmesano o algún queso que se funda que sea de su preferencia, una cucharadita cafetera de polvo para hornear, una pizca de sal molida, un trocito de mantequilla, un cuarto de taza de agua y una pieza de huevo. Son todos los ingredientes. Pues ahora sí, manos a la obra.